El viernes por la tarde caía lento sobre la ciudad universitaria, con su cielo teñido de un naranja suave que parecía anunciar una noche distinta. El campus, aunque a punto de vaciarse por el fin de semana, aún vibraba con los ecos de pasos apurados, conversaciones truncadas y la ansiedad de quienes buscaban exprimir los últimos minutos de libertad antes de volver a sus rutinas. Entre ellos caminaban Clara y su mejor amiga, Julieta. Clara, de cabello castaño oscuro y ojos grandes que siempre parecían observarlo todo con una mezcla de distancia y curiosidad, no tenía la menor intención de salir aquella noche. Era una estudiante dedicada de literatura, más cómoda entre libros que en medio de multitudes. Había tenido una semana larga, llena de entregas, y su idea de viernes perfecto era un té caliente, una manta y una novela en la cama. Pero Julieta, con su energía inagotable y espíritu festivo, tenía otros planes. «No puedes seguir enterrándote en casa todos los fines de semana», Clary le había dicho mientras caminaban hacia la residencia. «Esta noche toca una banda increíble. Se llaman Phoenix, son jóvenes como nosotras, tocan indie rock, y están rompiéndola en todos lados. Además, ya conseguí entradas». Agitó 2 pases VIP con una sonrisa triunfal. «¿Y si no quiero?», preguntó Clara, sabiendo en el fondo que ya estaba perdida. «Entonces vas igual, porque soy tu mejor amiga y porque hace meses que no te veo sonreír de verdad. Prometo que si no te gusta, nos vamos antes de que termine». Julieta era así. Un torbellino. Una mezcla perfecta de cariño, terquedad y entusiasmo contagioso. Clara suspiró, miró el atardecer que se colaba entre los edificios del campus y, sin saber por qué, aceptó. A veces el destino se disfraza de una simple frase, «Ok, pero no me dejes sola». Horas más tarde, estaban frente a un pequeño escenario improvisado en un bar alternativo de la ciudad. Las luces eran tenues, el aire olía a cerveza artesanal y madera vieja, y el lugar estaba repleto de jóvenes moviéndose al ritmo de una música vibrante y sincera. Clara, aunque al principio se sentía fuera de lugar, comenzó a dejarse llevar por la energía del lugar. La banda ya había empezado cuando ella se detuvo a mirar al guitarrista. No fue un impacto instantáneo, sino una sensación más sutil. Como una vibración que resonaba en un rincón dormido de su pecho. Él tenía el cabello oscuro, revuelto por el movimiento, una sonrisa suave que apenas mostraba mientras tocaba, y una concentración casi hipnótica. Tocaba con los ojos entrecerrados, como si el mundo desapareciera mientras sus dedos bailaban sobre las cuerdas. Clara no lo miraba como quien observa a un ídolo. Lo miraba como quien reconoce algo que no entiende, pero que de algún modo ya le pertenece. «¿Ya viste al guitarrista?», le gritó Julieta al oído, divertida. «Está buenísimo». Clara no contestó. Solo asintió, sin apartar la vista. En ese momento, sin que él pudiera notarlo aún, su historia acababa de comenzar. La música se detuvo entre aplausos, silbidos y gritos de euforia. El ambiente vibraba con una energía eléctrica y el sudor en la frente de los músicos brillaba bajo los focos calientes. Clara permanecía inmóvil, como si el último acorde aún le retumbara en el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que dejó de escuchar conscientemente. Solo sabía que no podía dejar de mirar al guitarrista. «¿Estás bien?», le preguntó Julieta, dándole un codazo con una sonrisa pícara. «Sí, estoy bien». Clara sonrió sin querer. Una sonrisa suave, casi tímida, como si apenas se atreviera a reconocer lo que estaba sintiendo. Los miembros de Phoenix se despidieron con una reverencia informal y abandonaron el escenario entre vítores. El guitarrista, sin levantar mucho la mirada, dejó su instrumento en un soporte y desapareció entre bastidores. Clara sintió algo parecido a un vacío, como si la burbuja en la que se había metido se hubiera pinchado de pronto. Julieta, como siempre, ya tenía un plan. «Hay una fiesta privada. Me enteré por la chica del bar. Los de la banda van a estar ahí. ¿Vamos? ¿A una fiesta con desconocidos?». Clara torció la boca, más por costumbre que por convicción. «Con desconocidos que saben tocar instrumentos y que probablemente estén borrachos. Vamos».
La lógica de Julieta era caótica, pero rara vez fallaba. Clara no tenía muchas ganas, pero algo en ella, algo que tenía que ver con una guitarra, una sonrisa distraída y un par de ojos que no supo de qué color eran pero que no podía olvidar, le hizo decir que sí. La fiesta se realizaba en una casa antigua a las afueras del centro. Las luces tenues y las velas encendidas le daban un aire casi mágico. Gente hablando en rincones, risas flotando en el aire, música suave de fondo. El tipo de lugar donde todo puede pasar y donde el tiempo parece estirarse y encogerse a su antojo. Clara se mantuvo cerca de Julieta, observando. Miraba a los chicos de la banda repartidos en diferentes grupos. Al vocalista rodeado de gente. Al baterista hablando con dos chicas en la cocina. Y entonces lo vio. Él estaba solo, sentado en una de las escaleras internas de la casa, con una botella de cerveza en la mano y la mirada clavada en el piso. La misma intensidad con la que tocaba, ahora concentrada en la quietud. «Voy por algo de tomar», dijo Julieta, desapareciendo entre la multitud. Clara no supo cómo pasó. Tal vez fue la forma en que él levantó la cabeza justo en ese momento, o la manera en que sus miradas se cruzaron y se sostuvieron, como si se reconocieran. Fue él quien se levantó. Fue él quien dio los pasos que acortaron la distancia entre ellos. Y fue él quien habló primero. «Hola. Soy Leo. Estabas en el concierto, ¿no?» Clara asintió. Su voz parecía haberse quedado atrapada en alguna parte. «Tocabas muy bien», logró decir al fin. Él sonrió, pero no como lo haría alguien que está acostumbrado a recibir halagos. Sonrió como si no supiera muy bien qué hacer con esas palabras. «Gracias. ¿Te gustó?» «Mucho». Se quedaron en silencio. No era incómodo. Era como si las palabras no fueran urgentes. Como si algo más importante estuviera ocurriendo en esa pausa. «¿Quieres salir al jardín?», preguntó él. «Está más tranquilo». Y ella, sin pensarlo demasiado, dijo que sí. Lo que Clara no sabía, lo que aún estaba muy lejos de imaginar, es que Leo, el guitarrista de mirada tranquila y sonrisa torpe, nunca antes se había enamorado de nadie. Y esa noche, por primera vez, sintió que algo en su mundo comenzaba a cambiar. El jardín trasero de la casa estaba casi vacío. Algunas luces cálidas colgaban de los árboles, proyectando sombras suaves sobre el césped. Había un banco de madera cerca de una fuente seca, y allí se sentaron. El aire estaba fresco, con ese aroma de tierra y noche limpia que llega cuando el bullicio se queda puertas adentro. Leo apoyó los codos en las rodillas, dándole pequeños sorbos a su cerveza. Clara, en silencio, lo observaba de reojo. Era más joven de lo que pensaba, tal vez de su misma edad, y sin embargo había algo en el que lo hacía parecer distante, como si una parte suya siempre estuviera en otro lugar. ¿Siempre terminas en fiestas así después de tocar?, preguntó ella, intentando romper la quietud. No. De hecho, casi nunca vengo a este tipo de cosas. La sinceridad en su voz la sorprendió. Me cuesta, no sé, conectar con las personas. Clara asintió, entendiendo más de lo que habría creído posible. A mí también. Julieta, mi amiga, es la que me arrastra a todo. Yo prefiero quedarme leyendo, o en casa. Esta noche no quería venir. Y sin embargo, se detuvo, dudando si decir lo que pensaba. Leo la miró, interesado. Y sin embargo, estoy contenta de haber venido. Él sonrió, no como quien se siente halagado, sino como quien se siente visto. Había algo en esa frase que lo tocó de forma profunda, aunque no supiera explicarlo. Cuando estaba tocando, dijo él, después de un momento, te vi entre la gente. No suelo fijarme en nadie cuando toco. Me concentro. Pero te vi. Y fue raro. ¿Raro cómo? No sé. Fue como si la canción cambiara. No el sonido. Yo. Como si la melodía fuera otra. Y cuando te perdí de vista, me distraje.
Por eso me equivoqué en una parte del último tema. Clara lo miró, sorprendida. ¿Te equivocaste? Sí. Y no me importó. No supo qué contestar. Su corazón latía con más fuerza. Nunca había sido el tipo de chica a la que los músicos dedicaban canciones, ni en quién se fijaban. Era tranquila, reservada, casi invisible. Pero allí estaba él, mirándola como si no existiera nada más. ¿Y por qué me hablaste?, preguntó, bajando un poco la voz. Leo se quedó pensando, mirando el fondo oscuro de su botella vacía. Porque algo en mí dijo que si no lo hacía, me iba a arrepentir. La sinceridad de sus palabras hizo que a Clara se le encogiera el pecho. Quiso responder algo, pero el silencio volvió, suave, envolvente, cómodo. Las luces del jardín temblaban levemente con la brisa, y una canción suave escapaba de la casa, flotando por el aire. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo él, mirándola otra vez. Claro. ¿Tenés pareja? No, contestó, sin pensarlo. ¿Y vos? Leo negó con la cabeza. Nunca tuve. O sea, nada real. Nada que sintiera de verdad. Clara parpadeó, sorprendida. ¿Nunca? No. Supongo que no sabía cómo se sentía eso. Hasta ahora. Y entonces ocurrió. No fue un beso ni un gesto exagerado. Solo la forma en que él la miró. Clara lo supo en ese instante, había algo que estaban haciendo, algo imposible de controlar, de definir o frenar. Algo que, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta, ya los había envuelto por completo. El resto de la noche transcurrió como si hubieran entrado en una dimensión paralela, una donde el tiempo ya no se medía en minutos, sino en gestos, palabras compartidas y silencios que decían más que cualquier conversación. Clara y Leo permanecieron en ese rincón del jardín, aislados del ruido de la fiesta, como si el mundo entero se hubiera reducido al espacio entre ellos. Él le contó que aprendió a tocar la guitarra solo, viendo vídeos y practicando durante horas encerrado en su cuarto. Que sus padres eran músicos frustrados que nunca le dieron importancia a sus canciones, y que Fénix era más que una banda, era su forma de gritarle al mundo que existía. Y sin embargo, a veces siento que sigo siendo invisible, confesó. Como si todo lo que hago no bastara para que alguien me vea de verdad. Yo te vi, respondió Clara, y lo dijo tan bajo que casi pareció un pensamiento. Leo la miró como si esas palabras fueran una cuerda que lo sujetaba a la tierra. Clara no solía abrirse así. Su vida estaba hecha de estructuras seguras, clases, libros, cafés solitarios, pensamientos que no compartía con nadie. Pero con él se sentía distinta. Como si hablar fuera fácil. Como si pudiera mostrar partes de sí que incluso Julieta no conocía del todo. Hay algo en vos, dijo ella, sin mirar directamente. No sé qué es. Pero lo sentí cuando te vi tocar. Como si algo en mí supiera que tenía que estar acá esta noche, aunque no tuviera ganas. Leo no dijo nada, pero acercó su mano despacio. No la tomó, solo dejó que sus dedos rozaran los de Clara, preguntando sin palabras si podía cruzar ese límite invisible. Ella no se apartó. El contacto fue breve, pero bastó. Bastó para que Leo supiera que, por primera vez, había alguien que lo entendía sin exigirle nada. Y para que Clara sintiera que no todo en su vida tenía que estar planificado. Que tal vez, solo tal vez, algo hermoso podía surgir del caos. Pasaron horas así. Hablando de cosas importantes y triviales. De canciones, miedos, sueños. Clara le confesó que quería escribir un libro pero aún no tenía el valor. Leo le dijo que alguna vez soñó con tocar en escenarios grandes, pero ahora solo quería que la música lo conectara con personas reales. Cerca del amanecer, cuando la fiesta comenzaba a apagarse y la mayoría se iba retirando, Julieta apareció en la puerta del jardín, con los zapatos en la mano y una sonrisa cómplice. «Clary, nos vamos. ¿Estás lista?» Clara la miró, como despertando de un sueño. «Sí. Ya voy». Se volvió hacia Leo. Ninguno quería decir adiós.
¿Nos vamos a volver a ver?, preguntó él, sin esconder su miedo. Ella dudó solo un segundo, pero después sacó su celular del bolsillo y se lo tendió. «Anota tu número. Pero si no me escribís, te voy a escribir yo». Leo lo hizo, despacio, y luego se quedó mirándola, como si intentara memorizar su rostro. «¿Me gustas, Clara? No sé si es muy pronto para decirlo, pero lo siento así. Me gustas. Y me asusta. Porque nunca antes me pasó». Clara sintió un nudo dulce en el estómago. No sabía qué decir. Solo lo abrazó, sin palabras, con una fuerza tranquila, sincera. Cuando se separaron, los dos sabían que algo ya había empezado. Que no era una noche más. Que había una historia latiendo bajo la piel de ambos, lista para escribirse. Y esa historia, aunque ninguno de los dos lo supiera aún, recién estaba comenzando. Los días siguientes fueron extrañamente luminosos para Clara. Todo parecía tener una textura nueva, los árboles del campus, el sonido de la lluvia en la ventana, incluso las palabras en los libros que leía. Había algo distinto en ella, algo que ni siquiera intentaba esconder. Julieta lo notó enseguida. «¿Te gusta?», le dijo una tarde, sentándose a su lado en la cafetería. «No me lo niegues. Tenés esa cara». «¿Qué cara?». «La de las que están pensando en alguien y no se dan cuenta de que están sonriendo como idiotas». Clara bajó la mirada, pero no lo negó. Leo había cumplido su promesa. Esa misma mañana después de la fiesta, le había escrito un mensaje simple, sin vueltas: «¿Llegaste bien?». A partir de ahí, las conversaciones fluyeron como si se conocieran desde hacía años. Hablaban todos los días, por mensajes, por llamadas breves entre clases, a veces hasta la madrugada. Cada palabra, cada gesto, cada silencio compartido por teléfono, tejía entre ellos un hilo invisible que se hacía más fuerte. Pero también había preguntas. Clara no quería precipitarse. Había tenido decepciones antes. Gente que parecía diferente y luego desaparecía. Personas que la confundían, que jugaban. Leo, en cambio, parecía ir en la dirección contraria. Cuanto más lo conocía, más sentía que no había máscaras en él. Una tarde, la invitó a uno de sus ensayos. Clara dudó, pero aceptó. El lugar era un pequeño estudio al fondo de un galpón reciclado, con instrumentos desordenados, cables en el suelo y olor a madera vieja. La banda la recibió con bromas y amabilidad. Pero él, Leo, fue distinto. Cuando la vio entrar, se detuvo. No como quien está esperando a alguien, sino como si ver a Clara en su mundo lo desarmara por completo. «Perdón si es un bajón», le dijo él, mientras afinaba su guitarra. «No es muy glamoroso». «Me encanta», respondió ella, mirándolo como si el lugar fuera un santuario. Durante el ensayo, Clara lo volvió a mirar como aquella primera vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez lo conocía. Sabía cómo fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo cerraba los ojos en las partes suaves de las canciones, cómo se mordía el labio inferior justo antes de un solo. Lo observó no con curiosidad, sino con ternura. Con esa forma de mirar que se parece mucho al amor cuando aún no se dice en voz alta. Después, fueron a caminar por las calles del centro, sin rumbo fijo. Hacía frío y Clara llevaba el abrigo abrochado hasta el cuello. Leo, con las manos en los bolsillos, caminaba al lado suyo, en silencio. Hasta que se detuvo de pronto. «Clara». Ella giró hacia él. «Sí. Quiero contarte algo». «Decime». Leo tragó saliva. Parecía nervioso. «No quiero que pienses que esto es una exageración. Pero, nunca me había sentido así con nadie. Nunca. Siempre pensé que yo estaba hecho de otra cosa. Que no tenía esa parte del corazón que todos parecen tener. Miraba a mis amigos enamorarse, romper, llorar, volver. Y yo no entendía. Sentía que estaba roto. Vacío». Clara lo escuchaba, en silencio.
Cada palabra era como un secreto entregado en la palma de la mano. Pero desde que te vi esa noche, algo cambió. Me da miedo. ¿Por qué no sé cómo se hace esto? Porque siento que me estás enseñando a sentir, sin que hagas nada más que estar. Clara no respondió enseguida. Lo miró largo, profundo. Luego dio un paso hacia él y tomó su mano. No tenés que saber cómo se hace, le dijo. Podemos aprender juntos. Y en ese instante, entre los autos que pasaban, las luces de la ciudad y el sonido lejano de una banda callejera, se besaron por primera vez. Fue un beso suave, sincero, sin urgencias. Un beso que decía, estoy acá, un beso que sellaba el inicio de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar pasar. Los días se volvieron semanas, y sin que lo notaran, Clara y Leo empezaron a formar parte del universo del otro de una manera natural. No hicieron promesas, ni grandes declaraciones, pero cada encuentro, cada mirada y cada silencio se convirtió en una especie de compromiso tácito. Como si sus corazones hubieran pactado en secreto cuidar lo que estaban construyendo. Leo empezó a esperarla después de clases. A veces se encontraban en el bar de la esquina, otras simplemente caminaban por la universidad sin rumbo, hablando de todo o de nada. Clara lo llevaba a sus rincones preferidos del campus, y él, tímidamente, le mostraba borradores de canciones nuevas. Algunas llevaban frases que ella había dicho sin saber lo importantes que serían para él. ¿Esto lo escribiste por mí?, preguntó Clara una noche, mientras leía una hoja arrugada con acordes escritos a mano. Leo bajó la mirada. No, dijo, con una sonrisa torcida. Lo escribí por vos. ¿Qué es distinto? A Clara se le apretó el pecho. Nadie había escrito algo para ella antes. Nadie había traducido sus palabras, sus gestos, su presencia en música. Y sin embargo, él lo hacía con una facilidad que la desarmaba. Julieta, por su parte, estaba fascinada. Nunca te vi así, le dijo una tarde mientras tomaban mate en el departamento. Estás distinta. Más liviana. Como si te hubiera sacado un peso de encima. Es raro, admitió Clara. ¿Por qué no es perfecto? Él es todo lo contrario a lo que pensé que iba a gustarme. Pero me siento segura con él. Y no porque me prometa cosas, sino porque es distinto. Lo siento. ¿Y no te asusta? Un poco. Pero me asustaría más no intentarlo. Y lo intentaban. Día tras día, sin fórmulas, sin certezas. Se acompañaban. Leo iba a verla estudiar a la biblioteca, aunque no dijera una palabra. Clara empezó a asistir más seguido a los ensayos, sentada en un rincón, tomando notas para un posible cuento que empezaba a escribir. Todo se volvió un intercambio silencioso de apoyo mutuo. Una noche, después de un pequeño show en un bar independiente, Clara y Leo salieron a caminar por un parque cercano. Era tarde. El cielo estaba despejado, y el aire tenía esa tibieza agradable que se siente justo antes de la primavera. Caminaron en silencio hasta que se sentaron en una banca. Leo parecía inquieto. ¿Sabes qué es lo que más me asusta de esto?, preguntó, sin mirarla. ¿Qué? Que un día te despiertes y te des cuenta de que soy solo un chico con una guitarra. Que no tengo mucho más que ofrecerte. Que te aburras. Que te vayas. Clara frunció el ceño. Tomó su mano con fuerza. Leo, vos sos mucho más que eso. Tenés una forma de mirar el mundo que lo hace más habitable. Sos honesto, profundo, generoso. Me ves cuando ni yo sé cómo verme. ¿Cómo voy a aburrirme de eso? Él la miró entonces, con los ojos brillantes. Es que nunca me pasó esto, Clara. No sé qué hacer con todo lo que siento. A veces me cuesta hasta dormir. Me dan ganas de escribirte a las 3 de la mañana solo para saber si estás pensando en mí. Me siento como un adolescente, a la vez, como si tuviera una certeza de toda la vida. Clara apoyó su cabeza en su hombro. Lo entendía. Porque a ella también le pasaba.
Porque su mundo, antes tan estructurado, tan predecible, ahora estaba lleno de pequeñas sorpresas diarias. De mensajes inesperados, de risas compartidas, de momentos simples que la hacían feliz. Entonces hacé lo que sentís, le dijo, cerrando los ojos. Yo no me voy a ir. Él le besó el cabello, y en ese momento no hicieron falta más palabras. ¿Por qué lo sabían? Porque estaban en medio de algo tan raro y valioso, que solo podía crecer si se cuidaba con ternura y verdad. Y esa noche, bajo el cielo claro y el murmullo lejano de la ciudad, se prometieron algo que no necesitaba juramentos: estar ahí. Aunque no fuera fácil. Aunque diera miedo. Aunque doliera. Estar ahí, juntos. El inicio del segundo cuatrimestre trajo consigo el ritmo acelerado de la vida universitaria. Exámenes, trabajos prácticos, parciales. Clara, metódica como siempre, intentaba mantener su equilibrio entre las exigencias académicas y el torbellino emocional que era estar enamorada de alguien como Leo. A veces, se sentía dividida, entre lo que era antes y lo que estaba empezando a ser. Leo también luchaba con sus propias batallas. Su banda había empezado a moverse más, invitaciones a tocar, entrevistas con revistas locales, incluso una propuesta para grabar un demo profesional. Todo era emocionante, pero también abrumador. Sobre todo porque ahora tenía a Clara en el centro de todo lo que quería cuidar. Y aún así, seguían encontrándose. Aunque fuera solo una hora entre clases, aunque fuera una caminata silenciosa al atardecer. Siempre había un espacio reservado para el otro. Era como si el día no pudiera terminar sin al menos un ¿cómo estás? O un te pensé todo el día. Una tarde de domingo, Clara lo invitó a su casa. No era común en ella abrir así su intimidad. Su habitación, su música favorita, las plantas en las ventanas, las notas pegadas en las paredes. Todo hablaba de ella. Y Leo lo entendió como un acto de confianza profundo. Se sentaron en el suelo, con una manta y 2 tazas de té frío. Hablaron de la infancia, de cosas que los habían marcado. Clara le mostró un cuaderno donde escribía fragmentos de cuentos que nunca había terminado. Leo lo leyó en silencio, con los ojos brillando. «¿Sos una escritora, Clara?», dijo cuando terminó. «Tenés una forma de decir las cosas que hace que duelan y sanen al mismo tiempo. No sé si estoy lista para mostrarle esto al mundo. ¿Y si el mundo empieza por mí?». Y así fue como, sin proponérselo, se volvieron parte de los procesos del otro. Clara leía sus letras antes que nadie. Leo ponía acordes a las frases que ella escribía. Se retroalimentaban, como si al unir sus mundos, crearan uno nuevo, más pleno, más real. Pero también aparecieron las dudas. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante cerca del río, Clara se quedó callada más tiempo del habitual. Leo lo notó. «¿Qué pasa?». Ella lo miró con tristeza. «Tengo miedo». «¿De qué?». «De que esto sea demasiado lindo para ser cierto. De que vos sigas creciendo con la banda, con tus canciones, y un día te des cuenta de que no necesitas a alguien como yo. Que esto fue solo un momento para vos». Leo la tomó de la mano, con la calma de quien quiere que cada palabra se entienda. «Clara. Nunca me sentí así antes. Nunca. Vos hiciste que algo se abriera en mí que ni sabía que existía. Yo no estoy con vos por lo que me das. Estoy con vos por lo que sos. Porque te admiro, te respeto, y porque me haces mejor». Ella bajó la vista. Él la obligó a mirarlo de nuevo. «No me enamoré de vos porque estabas cerca. Me enamoré porque cuando apareciste, entendí todo lo que me había faltado hasta ese momento». Entonces, sin decir nada más, Clara se acercó y lo besó. Fue un beso distinto a todos los anteriores. Uno lento, profundo, como si quisieran quedarse a vivir dentro de ese instante. Esa noche, cuando se despidieron, Leo la abrazó más fuerte que de costumbre. «Voy a estar acá, Clara. Te lo prometo». Ella asintió, cerrando los ojos. Y aunque no sabían qué les depararía el futuro,
sabían que estaban construyendo algo real. Que el amor no siempre gritaba. A veces susurraba cosas simples, como, estoy, te escucho, no te suelto. Y con eso, les bastaba. El inicio del segundo cuatrimestre trajo consigo el ritmo acelerado de la vida universitaria. Exámenes, trabajos prácticos, parciales. Clara, metódica como siempre, intentaba mantener su equilibrio entre las exigencias académicas y el torbellino emocional que era estar enamorada de alguien como Leo. A veces, se sentía dividida, entre lo que era antes y lo que estaba empezando a ser. Leo también luchaba con sus propias batallas. Su banda había empezado a moverse más, invitaciones a tocar, entrevistas con revistas locales, incluso una propuesta para grabar un demo profesional. Todo era emocionante, pero también abrumador. Sobre todo porque ahora tenía a Clara en el centro de todo lo que quería cuidar. Y aún así, seguían encontrándose. Aunque fuera solo una hora entre clases, aunque fuera una caminata silenciosa al atardecer. Siempre había un espacio reservado para el otro. Era como si el día no pudiera terminar sin al menos un ¿cómo estás? O un te pensé todo el día. Una tarde de domingo, Clara lo invitó a su casa. No era común en ella abrir así su intimidad. Su habitación, su música favorita, las plantas en las ventanas, las notas pegadas en las paredes. Todo hablaba de ella. Y Leo lo entendió como un acto de confianza profundo. Se sentaron en el suelo, con una manta y 2 tazas de té frío. Hablaron de la infancia, de cosas que los habían marcado. Clara le mostró un cuaderno donde escribía fragmentos de cuentos que nunca había terminado. Leo lo leyó en silencio, con los ojos brillando. «¿Sos una escritora, Clara?», dijo cuando terminó. «Tenés una forma de decir las cosas que hace que duelan y sanen al mismo tiempo. No sé si estoy lista para mostrarle esto al mundo. ¿Y si el mundo empieza por mí?». Y así fue como, sin proponérselo, se volvieron parte de los procesos del otro. Clara leía sus letras antes que nadie. Leo ponía acordes a las frases que ella escribía. Se retroalimentaban, como si al unir sus mundos, crearan uno nuevo, más pleno, más real. Pero también aparecieron las dudas. Una noche, mientras cenaban en un pequeño restaurante cerca del río, Clara se quedó callada más tiempo del habitual. Leo lo notó. «¿Qué pasa?». Ella lo miró con tristeza. «Tengo miedo». «¿De qué?». «De que esto sea demasiado lindo para ser cierto. De que vos sigas creciendo con la banda, con tus canciones, y un día te des cuenta de que no necesitas a alguien como yo. Que esto fue solo un momento para vos». Leo la tomó de la mano, con la calma de quien quiere que cada palabra se entienda. «Clara. Nunca me sentí así antes. Nunca. Vos hiciste que algo se abriera en mí que ni sabía que existía. Yo no estoy con vos por lo que me das. Estoy con vos por lo que sos. Porque te admiro, te respeto, y porque me haces mejor». Ella bajó la vista. Él la obligó a mirarlo de nuevo. «No me enamoré de vos porque estabas cerca. Me enamoré porque cuando apareciste, entendí todo lo que me había faltado hasta ese momento». Entonces, sin decir nada más, Clara se acercó y lo besó. Fue un beso distinto a todos los anteriores. Uno lento, profundo, como si quisieran quedarse a vivir dentro de ese instante. Esa noche, cuando se despidieron, Leo la abrazó más fuerte que de costumbre. «Voy a estar acá, Clara. Te lo prometo». Ella asintió, cerrando los ojos. Y aunque no sabían qué les depararía el futuro, sabían que estaban construyendo algo real. Que el amor no siempre gritaba. A veces susurraba cosas simples, como, estoy, te escucho, no te suelto. Y con eso, les bastaba.